Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que, seamos sinceros, a todos nos toca de cerca, nos guste o no. El título del vídeo lo dice todo: asumimos las consecuencias de nuestros errores. Uf. Solo la frase ya puede poner los pelos de punta, ¿verdad? Pero tranquilos, la idea no es regañarnos ni sentirnos mal, sino todo lo contrario. Hoy vamos a desglosar por qué es tan importante enfrentar nuestras equivocaciones, cómo podemos hacerlo de una manera saludable y, lo más importante, cómo podemos aprender y crecer a partir de ellas. Porque al final del día, todos cometemos errores. Nadie es perfecto y quien diga que lo es, probablemente esté cometiendo el error más grande de todos. Así que si este tema te resuena, si alguna vez te has quedado paralizado por el miedo a las consecuencias de algo que hiciste, o si simplemente quieres mejorar tu forma de lidiar con los tropiezos de la vida, quédate conmigo. Y mientras tanto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos, que siempre están pensados para aportarles valor y hacerles reflexionar. Bien, entremos de lleno en materia. El primer punto, y quizás el más fundamental, es entender por qué asumimos las consecuencias de nuestros errores. A veces la primera reacción ante un error es negarlo, culpar a alguien más, o simplemente desear que el tiempo retroceda. Pero esa negación es como intentar tapar el sol con un dedo. Las consecuencias, queramos o no, están ahí. Y enfrentarlas es un acto de valentía y madurez. Piensa en ello como un juego de ajedrez. Cada movimiento tiene una reacción, y si no estás dispuesto a aceptar la respuesta de tu oponente, te quedarás atascado. En la vida, las consecuencias de nuestros errores son esas reacciones. Cuando las asumimos, no solo estamos reconociendo nuestra responsabilidad, sino que también estamos reclamando nuestro poder. Estamos diciendo, sí, me equivoqué, pero soy capaz de manejarlo. Esta aceptación es el primer paso para liberarnos del peso de la culpa y la vergüenza. Además, asumir las consecuencias nos permite reparar el daño. Muchas veces, un error afecta a otras personas. Tal vez dijiste algo hiriente, tomaste una mala decisión que perjudicó a tu equipo, o rompiste una promesa. Si evitas las consecuencias, estás perpetuando el daño. Al dar un paso adelante y decir, lo siento, ofrecer una disculpa sincera, o trabajar para corregir la situación, demostramos respeto por los demás y por nosotros mismos. Es un acto de integridad. Y es fascinante ver cómo, a menudo, las personas responden positivamente a la honestidad y la disposición a enmendar. No siempre será fácil, y a veces las disculpas no borran el dolor por completo, pero el intento es lo que cuenta. Otro aspecto crucial es el aprendizaje. Los errores son maestros disfrazados. Si nos negamos a asumir las consecuencias, nos negamos a aprender. Imagina a un niño pequeño que aprende a caminar. Se cae una y otra vez. Si se quedara en el suelo llorando, nunca aprendería a andar. Pero se levanta, sacude el polvo y lo intenta de nuevo. Cada caída le enseña algo sobre el equilibrio, sobre cómo posicionar sus pies, sobre la perseverancia. Nuestros errores son nuestras caídas en la vida adulta. Cuando los enfrentamos, nos preguntamos, ¿qué salió mal aquí? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué lección puedo sacar de esto? Este proceso de introspección y análisis es el motor de nuestro crecimiento personal. Sin él, estaríamos condenados a repetir los mismos patrones una y otra vez. Ahora, ¿cómo asumimos esas consecuencias de una manera que sea productiva y no destructiva? Aquí vienen las claves. Lo primero es la autocompasión. Es fundamental recordar que somos humanos. Todos cometemos errores. No te castigues en exceso. La autocrítica destructiva solo te paraliza. En lugar de decirte soy un tonto por haber hecho eso, intenta cometí un error, pero puedo aprender de esto. La compasión contigo mismo te da la fuerza necesaria para afrontar la situación. Segundo, la honestidad. Sé honesto contigo mismo acerca de lo que hiciste y las razones por las que lo hiciste. No te mientas para justificar tu comportamiento. La honestidad es la base de la autorresponsabilidad. Tercero, la responsabilidad. Asumir la responsabilidad no significa culparse eternamente, sino reconocer tu papel en la situación. Pregúntate qué parte de esto es mía. ¿Qué decisiones tomé que llevaron a esto? Cuarto, la reparación.
Una vez que has reconocido el error y tu responsabilidad, piensa en cómo puedes reparar el daño. Esto puede ser una disculpa, una acción concreta para corregir la situación, o un compromiso de no repetir el error. Quinto, la lección aprendida. Reflexiona sobre lo que has aprendido. ¿Qué hábitos necesitas cambiar? ¿Qué información te faltaba? ¿Cómo puedes mejorar tus habilidades? Es de toma de decisiones. Escribir estas lecciones puede ser muy útil. Y sexto, la divulgación. A veces es importante hablar con alguien de confianza sobre tu error y sus consecuencias. Puede ser un amigo, un familiar, un terapeuta o incluso un mentor. Compartir tu experiencia puede ofrecerte una nueva perspectiva y apoyo emocional. Y aquí es donde se pone interesante, los errores no solo nos enseñan sobre nosotros mismos, sino también sobre los demás y el mundo que nos rodea. Cuando asumimos las consecuencias, nos volvemos más empáticos. Comprendemos mejor el dolor y las dificultades que otros han enfrentado. Desarrollamos una mayor humildad. Nos damos cuenta de que no tenemos todas las respuestas y que la vida está llena de imprevistos. Piensa en los grandes innovadores y líderes de la historia. ¿Crees que llegaron a donde están sin cometer errores? Absolutamente no. Thomas Edison, por ejemplo, probó miles de materiales antes de encontrar el filamento adecuado para la bombilla. Cada intento fallido era una lección aprendida, un paso más cerca de la solución. Si él se hubiera rendido después de los primeros 1000 intentos, hoy no estaríamos viviendo en un mundo iluminado. La diferencia entre quienes triunfan y quienes no a menudo, no es la ausencia de errores, sino la capacidad de levantarse, aprender y seguir adelante. También es importante entender que las consecuencias no siempre son negativas. A veces asumir la responsabilidad de un error, ser honesto sobre un tropiezo, puede fortalecer tus relaciones. Demuestra que eres una persona confiable, que no tiene miedo de ser vulnerable. Y la vulnerabilidad, aunque aterra, es el camino hacia la conexión auténtica. Y hablemos de la vergüenza. La vergüenza es una emoción tóxica que nos susurra al oído que no somos dignos, que somos fundamentalmente defectuosos. Cuando huimos de las consecuencias de nuestros errores, a menudo es porque tenemos miedo a la vergüenza. Pero la verdad es que la vergüenza se alimenta del secreto y la evasión. Cuando sacamos nuestros errores a la luz, los examinamos y asumimos la responsabilidad, despojamos a la vergüenza de su poder. Considera un ejemplo práctico. Digamos que en el trabajo por un descuido tuyo, se retrasa un proyecto importante. Tu primera reacción podría ser culpar a la mala comunicación del equipo, a la falta de recursos, a lo que sea menos a ti. Pero si asumes tu error, puedes ir a tu jefe y decir, lamento mucho este retraso. Mi descuido en esta tarea fue la causa. Me hago responsable y voy a trabajar horas extra para ponerme al día y asegurar que no vuelva a suceder. Aparte de la posible reprimenda, ¿qué crees que pasará? Es probable que tu jefe valore tu honestidad y tu disposición a arreglar las cosas. Tal vez se abra una conversación sobre cómo mejorar los procesos para evitar que esto se repita. Y tú, en lugar de vivir con el miedo a ser descubierto, te sentirás más ligero y empoderado. Otro punto importante es que asumir las consecuencias te da un control que de otra manera no tendrías. Cuando evitas la responsabilidad, estás a merced de lo que otros decidan. Si alguien más descubre tu error, las consecuencias pueden ser peores, y tú no habrás tenido voz ni voto en cómo se maneja la situación. Al tomar las riendas, tú diriges el barco. Tú decides cómo afrontar el temporal. Y para finalizar esta parte quiero recalcar algo, no se trata de ser perfectos, se trata de ser resilientes. La resiliencia es esa capacidad de recuperarse de las adversidades. Y una de las mayores fuentes de resiliencia es nuestra habilidad para aprender de nuestros errores y seguir adelante. Cada vez que asumimos las consecuencias de una equivocación, estamos fortaleciendo nuestro músculo de resiliencia. Nos volvemos más fuertes, más sabios y mejor preparados para los desafíos que la vida nos presente. Así que, para recapitular todo lo que hemos hablado hoy, asumir las consecuencias de nuestros errores no es un castigo, es una oportunidad. Una oportunidad para ser valientes, para ser íntegros, para aprender, para crecer y para fortalecernos. Nos permite reparar el daño, nos enseña lecciones valiosas, nos hace más empáticos y humildes, y sobre todo, nos da el control sobre nuestras vidas. La negación, la evasión o la culpa a otros solo nos mantienen estancados en un ciclo de arrepentimiento.
En cambio, la aceptación, la responsabilidad y el aprendizaje nos liberan y nos impulsan hacia adelante. Espero de verdad que este vídeo te haya parecido útil y te motive a ver tus errores no como fracasos, sino como escalones en tu camino. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Cómo sueles lidiar tú con tus errores? ¿Hay alguna estrategia que te haya funcionado especialmente bien? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo te ha gustado y te ha aportado algo, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares o cualquier persona que creas que pueda beneficiarse de esta conversación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo contenido. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.